Radio Faitanar, la nostra ràdio. Hola, Tafanés Pelfaita ha tornat. Hoy hemos venido a hablar con Marta García sobre el 8M. Hola Marta, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Gracias por invitarme. Gracias a ti por venir. Primero que nada, queríamos saber en qué grado estás. Yo soy una estudiante de segundo grado ahora mismo en electromecánica de maquinaria. Vale, vamos a empezar con las preguntas. La primera pregunta, ¿cómo te sentiste al entrar por primera vez en clase? Pues como se siente cualquier persona que llega nuevo a un lugar. No conoce a nadie, no conoce el entorno, así que es un poco raro al principio, pero la verdad es que por norma general todo muy bien. ¿Te sentiste acogida desde el primer momento? Sí, tuve suerte además de que tuve una compañera, yo esperándome que fuera la única chica en clase, tuve la suerte de tener una compañera también chica y enseguida cuadramos juntas y eso lo hizo todo más fácil. ¿Y este año que no estás con ella, cómo te has sentido? Es diferente, pero es verdad que como ya conozco a los alumnos del curso pasado, es todo mucho más dinámico y ya no hay vergüenza de nada. ¿Y el primer día en el taller con ellos, cómo te sentiste? Igual que todos. Nadie conoce nada, nadie sabe de nada, estás aprendiendo todo nuevo, así que ahí todos somos uno. ¿Has tenido alguna dificultad como mujer en este entorno? Una dificultad como mujer, no. Es verdad que hay poca inclusión, por ejemplo, el hecho de no tener un vestuario para ti, decir, cámbiate en el sitio de las máquinas, en el sitio de las herramientas, o si no, vete al baño. Es verdad que hay esa poca inclusión, pero luego el resto de profesores, alumnos, todo eso está muy bien. Es lo único un único detalle que añadiría. ¿Crees que hay mujeres que por miedo a ser juzgadas no se meten en este grado? Yo diría que sí, que igual hay un pelín de estigma, igual que al contrario, igual que hay menos chicos en otros grados de chicas, pues en este caso yo pasaría un poco igual. Siempre vas pensando, uy, voy a ser la única chica. De hecho, fue un pensamiento que yo tuve al inicio, pero eso no me supuso un impedimento. Pero sí que puedo entender que igual para alguna otra chica sí que lo pueda ser. ¿Cómo crees que la presencia de mujeres en tu área de estudio podría afectar positivamente al ambiente educativo? Pues ya os digo, si cuantas más mujeres, más visibilidad habrá sobre ello y más mujeres se animarán a meterse en este tipo de grados. Eso es muy positivo, que convencer a las chicas de que se unan a esto. ¿Qué consejo les darías a otras mujeres que estudian en campos más habitados por hombres? Consejo como tal, bueno, que sea fiel a sus principios. Si estás ahí es porque te gusta y quédate con eso. Y ojalá tenga la suerte como la he tenido yo de que el ambiente es bueno. Pero yo creo que en general debería ser así y creo que es así. No lo sé. Hay una pregunta que se hace mucha gente y es, ¿recibes alguna subvención por estudiar grados que están catalogados como masculinos? Supe que había una. La intenté pedir en primero, bueno, la pedí en segundo, pero no sé nada. O sea, yo creo que tú la pides, ni siquiera recibes un no ni un sí. O sea, que a ti te la han dado, a mí tampoco. Pero creo que la hay. ¿Cómo crees que los profesores y compañeros podrían apoyar mejor a las mujeres en tu campo? Como parte de una experiencia personal, yo no cambiaría nada, la verdad. Porque todos los profesores yo creo que tienen muy bien mentalizado que pueden haber tanto mujeres como hombres en este ámbito y esta suerte que he tenido este curso, una vez más, es que mis compañeros en ningún momento me han juzgado por eso. ¿Qué experiencias positivas has tenido como mujer en un entorno más habitado por hombres? Es que algo positivo no puedo destacar nada, sinceramente. Es que totalmente neutro. O sea, no me viene nada a la cabeza que yo decir, ostras, soy mujer y estoy en una clase de hombres. ¿Qué positivo me va a dar eso? Simplemente, pues igual como crecimiento personal de decir, yo puedo. O sea, es de hombres, entre comillas, pero yo puedo también. Muy bien. ¿Y quieres comentar algo más para que la gente sepa sobre tu experiencia? Así como comentar, no. Pero animar a que las chicas se unan a los grados y sean ellas mismas y que de verdad si les gusta esto, que se metan sin miedo a ser juzgadas, adelante. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Marta. Con motivo del 8M hemos podido conversar un poco contigo, Marta. Pero ahora quedan las preguntas más interesantes. ¿Nos puedes contar un poco de tu trayectoria estudiantil? Sí, todo también parte de la base de qué quería hacer yo. Y igual con 16, 17 años no tienes muy claro el qué, pero sí igual un poco la rama. Y dices, no me voy a meter a un grado porque bla, 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 bla. Entonces tiré por otros sitios, como puede ser azafata de vuelo, que estaba enfocado pues a la aviación, que realmente es lo que me interesa. Luego que sí, piloto de drones, que también son dos cosas totalmente distintas a lo que estoy haciendo, entre comillas también, porque ahora este grado medio, que es, aunque sea maquinaria, y no haga nada con los aviones, y sí que es un puente para hacer, en todo caso, un grado superior sobre aviones. Eso sí.
¿Qué trayectoria más interesante, Marta? Yo en mi caso, es verdad que ha sido lo contrario a ti. Yo siempre he querido estudiar educación infantil desde pequeñito. Siempre me ha llamado la atención el tema de cuidar a los niños, estar con los niños, ser profesor. Siempre me ha gustado esa rama. Pero es verdad que hay a veces que me he sentido un poco, no sé, estaba un poco, ¿cómo digo la palabra? Estaba un poco ¿Cohibido? en el sentido de que, claro, me dirían los típicos comentarios, esto es mucho de mujeres, no vas a valer para ser profesor y cosas así. Entonces yo en algunas partes que has dicho tú en la entrevista te he podido entender tu... Sí, compartimos esa vivencia. Sí. Además, todo parte de la misma base, que es la educación que tenemos Claro. y lo que nos hacen creer. Y al final, entre tú y yo estamos rompiendo todas esas barreras. Sí. Poco a poco, es verdad que cada vez somos menos, somos una minoría, pero por algo se empieza. Y Pues- todo esto irá sumando porcentajes de gente que estudia estos grados, aunque no sea lo suyo. Pues sí. Bueno, y con esto queremos transmitir que debemos ir quitando unos moldes y quitar las barreras para que cada persona sea y se atreva a ser quien realmente es. Y nos ha contado un pajarito que te vas de prácticas. Cuéntanos un poco. Sí, Claro. Que me voy de prácticas, como no. En este caso, me han cogido de Erasmus y me voy a Italia. Ay, Ya qué veremos guay. qué tal, no sé, creo que de la cultura es muy parecida, pero sí que es verdad que igual me han dicho por ahí que son un poco más cerrados los italianos. A pesar de que nos estamos muy cerca, puede ser que tenga algún problemilla, ya os contaré. Vale. Bueno, Esperemos que te sí. lo pases fenomenal y que te Y salga que te todo veas genial. tú, sí, Pues sí. Muchas gracias. a ti. Tafanez pel Faita.